No va a ser cronológica, sino que va a tener alguna ida y vuelta. Se va a centralizar principalmente en 1919, en el medio de un ciclo de huelgas que se inicia en Argentina entre 1917 y llega a 1921. Y coincide con el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. San Pedro en esa época se constituye como un gran foco de sindicalización a partir del Centro Cosmopolita de Trabajadores. Tiene una fuerte influencia del socialismo y desde San Pedro se logra sindicalizar a otras regiones u otras ciudades importantes, por ejemplo Ramallo, Santa Lucía, La Violeta, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Principalmente trabajadores de trilladoras, porque el trabajo rural en ese momento, obviamente hace 100 años, era muy distinto. Claro. Trabajadores de trilladora presentan un pliego de condiciones y impulsado por el Centro Cosmopolita de Trabajadores, y eso en parte es reconocido, pero en parte no es reconocido por las grandes casas cerealeras de la región. Y bueno, eso deriva en ciertos conflictos donde interviene la policía, donde interviene la Liga Patriótica, donde hay heridos y muertos no encontré, pero era muy común que hubiera muertos en esos conflictos. Qué particularidad, ¿no? Me quedé pensando cuando dijiste lo del Centro Cosmopolita, a dónde nos ha traído la historia, que hoy es la base operativa del oficialismo, ¿no? De un partido político, y nada menos que un partido político que no tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí es como que se dio vuelta la tortilla completamente, porque si algo caracterizaba al socialismo era su anticlericalismo, por ejemplo, claro. Y justamente ahora está el cartel de fe. Claro. Lo que menos pensaban ellos era en la fe, sino que en acciones racionales, y obviamente hay un contenido de clase muy claro, en el sentido de que el Centro Cosmopolita representa a trabajadores en oposición a los empresarios que representarían a la burguesía. Claro. Entonces, es claro. Ahora, en la década del 30 en Buenos Aires pasan cosas que van cambiando un poco también eso, y obviamente también durante el peronismo, obviamente no llegué a ver esa historia, pero me imagino que obviamente se va corriendo el socialismo, se va corriendo parte del anarquismo que había y va tomando otro cariz. A propósito, Paulo, gracias por la charla. Nos vamos a anticipar un poquito a la charla debate que vas a dar en un ratito. Mencionabas la importancia de los sindicatos vinculados con el socialismo. ¿Vos pudiste averiguar si hubo influencia del anarquismo en esos movimientos? San Pedro, bueno, tiene una figura anarquista que es Antilli, que nació en 1885 y vivió hasta 1924 más o menos. Y era un anarquista bastante radicalizado, un tío ultra, podríamos decirlo vulgarmente. Sin embargo, él se fue de San Pedro. Y es posible que en San Pedro haya habido algunos, los clásicos izquierdistas del pueblo, así, anarquistas, me imagino que ha habido, pero no pude encontrar en la bibliografía que yo revisé. Lo que sí, en este momento en San Pedro sí está perteneciendo a la fora del 9 Congreso que se fueron del anarquismo. Ahora, en la década del 20 viene un personaje que se llama Pedro Casas, un delegado de Fora 9 que es sindicalista revolucionario, una corriente que está entre el anarquismo y el socialismo. Ese Pedro Casas había sido un dirigente anarquista. Y nada más que muchos anarquistas se van reconvirtiendo hacia otras corrientes ideológicas y sindicales. Por ejemplo, este Pedro Casas arranca claramente en el anarquismo, pero después es un delegado de la Unión Sindical Argentina.